En este vídeo vamos a hablar de una nueva técnica que empleamos para cirugía de fimosis. Es la técnica ahorradora de piel o conservadora, en la cual lo que buscamos es, en lugar de la técnica clásica, en la cual estiramos la piel y quitamos todo lo posible que rodea, llegando hasta el surco balanoprepucial, es decir, yéndonos hasta el glande, hasta esta zonita donde ya termina el glande, tengo el final del surquito que me separa del cuerpo del pene. Realmente eso es lo que hemos hecho toda la vida, quitando todo el tejido posible para asegurarnos de que ya el paciente podía descapullar perfectamente. Al final, el objetivo de la fimosis es que el paciente pueda sacar el glande con normalidad, pueda miccionar con comodidad, pero no es dejar todo el glande al descubierto. Al estar el glande al descubierto de forma completa, pierde sensibilidad, puede tener fricciones. Es algo que no va a ser positivo a nivel de nuestras relaciones sexuales si está completamente descubierto, porque se va a deshidratar. La mucosa del glande no es piel normal, sino que es más parecida a la de la cara interna de la boca o a los labios menores de una mujer. Por lo tanto, cuanto más hidratado lo tengamos, cuanto mejor conservado esté, mejor nos va a funcionar el pene. Entonces, la técnica que nos gusta hacer es una técnica que llevamos haciendo ya muchos años. Hablo de cierta novedad porque cuando lo hablo con compañeros y con gente con la que trabajo, siempre me gusta incidir mucho en este aspecto porque recibo muchísimas secuelas de fimosis. Muchísimos pacientes que vienen y de forma subjetiva sienten el pene más pequeño tras una cirugía de fimosis. Generalmente es porque con la mejor intención y la mejor de las técnicas, el compañero que ha realizado la cirugía ha quitado un poquito más de piel de lo que sería ideal, tratando de asegurar precisamente el mejor resultado para su paciente. ¿Qué intentamos hacer? Justo lo opuesto. En lugar de hacer un corte importante y quitar toda la piel, la quitamos en forma de sierra, manteniendo una cierta angularidad que después el paciente no va a notar. El resultado estético va a ser prácticamente igual, pero lo que conseguimos es que no haya una línea de tensión, sino que la tensión esté más distribuida. Y además tratamos de mantener siempre cierta cobertura de la zona del surco balanoprepucial y del inicio del glande, porque es la zona que más se deshidrata, es la zona que más necesita estar tapada. Lógicamente, la zona que rodea la uretra, es decir, la punta del pene, esta parte de aquí, está más acostumbrada a estar descapullada, a estar desprotegida, pero esta zonita pegada al cuerpo del pene, como es la que más piel tiene recubriéndolo, no lo está. Por tanto, que le mantengamos una capa, una cubierta, nos va a venir muy bien para mejorar la calidad de nuestro pene y para mejorar el estado funcional del mismo.